Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la amargura que estorba y contamina. Por lo general, reconocemos a una persona cuando está amargada. Pero, ¿y si el amargado es uno mismo? ¿Lo reconocemos? Para ayudarnos a hacerlo, la Biblia nos describe en detalle lo negativa y contagiosa que es la amargura, tanto para quienes la padecen como para quienes la sufren, para que podamos reconocerla en otros y tener compasión de ellos o en nosotros y pedirle a Dios que nos libre de un mal que nos estorba espiritualmente y contamina a nuestro prójimo. Preguntémonos en primer lugar, ¿qué es la amargura? Es un sentimiento de profunda tristeza que afecta a todo nuestro ser, alma y cuerpo. En 1 Samuel 1:9 al 10 se nos dice que Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este es un ejemplo de una persona con amargura, Ana, la madre de Samuel. Ella con amargura de alma. El alma es el lugar donde se asientan las facultades del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad. Por tanto, cuando se nos habla de la amargura de alma, se nos habla de la amargura de nuestro ser en sus aspectos de capacidades del corazón. Pero también se nos habla de aquel aspecto material que tiene que ver con el cuerpo. En el Salmo 31, versículo 9, se dice: estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. En este texto encontramos como la amargura afecta a la totalidad de nuestro ser, alma y cuerpo. Es decir, la amargura afecta al aspecto psicofísico, afecta a todo lo que tiene que ver con el ánimo, todo lo que tiene que ver con el afecto, la voluntad, con todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades físicas y espirituales. En el Salmo 73, versículo 21, se dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Las punzadas en el corazón es uno de los síntomas del estrés, de la ansiedad. Cuando una persona tiene problemas de tipo psicológico que afectan a su conducta, que alteran su conducta, con trastornos que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, esto se manifiesta con dolores, con punzadas en el corazón. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice el texto. De nuevo encontramos que la amargura, este sentimiento de tristeza profunda, afecta a la totalidad de nuestro ser. Y en Ezequiel 27:31 se dice: se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Este texto de nuevo incluye los aspectos físicos y los aspectos que tienen que ver con las capacidades del alma. Así pues, la amargura contamina al ser humano, a la persona, en todo su ser, agriando el carácter hasta hacer que la persona sea conocida como un ser amargado. Solemos decir de alguien que tiene amargura que es una persona amargada. En Job 3:20 al 21
se habla de los de ánimo amargado. Dice, esperan la muerte. Las personas amargadas suelen ser personas que no tienen ganas de vivir, que ansían morirse, que desean morirse, como hemos leído, esperan la muerte. Y en Proverbios 31:6 se habla del desfallecido y de amargado ánimo. Desfallecido nos habla de una actitud de carácter apocada, una actitud en la que la persona no tiene deseos no solo de vivir, sino de luchar, de esforzarse, sino que entra en una pasividad, en un carácter pasivo, negativo, que tiene que ver de nuevo con el ánimo amargado. En Job 7:11 el autor nos dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Este texto describe a la persona amargada como alguien que está permanentemente quejándose, que está permanentemente hablando. Dice el texto, no refrenaré mi boca, me quejaré con la amargura de mi alma. Permanentemente el amargado tiene siempre motivos para sentir que la vida pues es muy dura con él, muy triste con esa persona, que todo lo que le acontece es negativo. La persona en definitiva amargada se siente siempre de una manera en que solo ve, solo percibe lo negativo que pueda haber en su vida. En Job 10:1 dice también el mismo autor, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. De nuevo, los aspectos mencionados en el texto anterior de hastío de la vida, de dar libre curso a mi queja, de constante queja, y en definitiva de hablar con amargura de alma. Así pues, es la amargura un sentimiento de negatividad permanente, de negatividad destructiva constante, para quien lo padece, porque le estorba para alcanzar la gracia de Dios. Una persona amargada, una persona que tiene amargura de alma, es una persona que puede en muchos momentos de su vida necesitar la gracia de Dios y a pesar de que la necesita, ésta no le llega. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura, aunque sea solo un poco de amargura, estorba a la gracia de Dios. Este fue el caso de aquel personaje del libro de los Hechos que oyó la palabra de Dios de parte de los apóstoles, que recibió de ellos no solo enseñanza, sino también algún tipo de don, pero llegó el momento en que el apóstol le dijo, Hechos 8, 21 y 23, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y dice ahora el apóstol, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por tanto, este texto describe a la amargura como una especie de prisión, de cárcel, que hace que la persona pues se encuentre alejada de la gracia de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Aquel hombre, Simón concretamente, no tenía la misericordia redentora de Dios en su vida, se encontraba lejos de experimentar la salvación, a pesar de que había intentado tener un encuentro con las cosas de Dios a través de los apóstoles,
se encontraba muy lejos de la salvación. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. La razón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así pues, la amargura estorba para alcanzar la gracia de Dios. ¿A quién la padece? Pero también la amargura estorba a otros que sufren la actitud de tristeza permanente y constante de alguien cercano. Porque la amargura contamina el ánimo de otros. La negatividad se contagia. Una persona que está permanentemente quejándose, permanentemente transmitiendo sentimientos negativos, contagia esa tristeza, esa negatividad a otros. Y encontramos en el texto leído que dice, Hebreos 12:15, mirad que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por ella, por la amargura, muchos sean contaminados a la negatividad, a esa actitud de verlo todo negro, de verlo todo mal, de tener un sentimiento totalmente negativo que haga que la persona viva en una situación que, como hemos visto antes, se describe como estar en una cárcel, una prisión. En 1 Samuel 22:2 se nos dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Todos los que tenían esta actitud negativa, de amargura, de tristeza permanente, se juntaron, según este texto. Se juntaron y se unieron, se aliaron en una permanente compañía y reunión. Así pues, la amargura contamina, la amargura se contagia, la negatividad se contagia. ¿Qué lleva a una persona a llenarse de amargura? El mal o el perjuicio padecido. El mal o perjuicio padecido objetivamente, en primer lugar, por un daño real recibido, por un daño evidentemente recibido en carne propia. Cuando una persona experimenta algún tipo de perjuicio en su vida, esto puede llevarle a tener un sentimiento de tristeza y que si esta tristeza se vuelve permanente, constante, entonces hablamos de amargura. En 2 Samuel 17:8 se dice que añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Aquí se está hablando de la amargura causada por un perjuicio y se compara este perjuicio a una osa que le han quitado sus cachorros. Un hecho real, un daño real recibido por la osa, un daño objetivo, ha perdido sus cachorros, le han quitado sus cachorros. Por tanto, cuando alguien experimenta un daño objetivo, un daño real, esto le produce tristeza y esta tristeza, si permanece en el tiempo, se convierte en amargura. En Job 23:2 se dice, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Aquí el autor de nuevo habla de su amargura, de su gemido y lo relaciona en este caso con su llaga. Sabemos que Job tenía una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Por tanto, el daño real que experimentó en diversos sentidos le produjo tristeza y llegó un momento que esta tristeza se convirtió en amargura.
También la amargura puede sobrevenir a una persona por un mal cometido por otras personas cercanas, y cuyo comportamiento decepciona. Puede ser un hijo que haga algo malo, que no nos guste, y ese mal pues nos produzca tristeza, decepción y definitivamente amargura. Un ejemplo de esto está en Génesis 26, 34 al 35. Se nos dice allí que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith y a Basemat, Eteas, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquellos padres sabían que Dios tenía en su voluntad que los creyentes no se juntasen con los incrédulos. Por eso, cuando vieron que su hijo Esaú se juntó con dos mujeres paganas, incrédulas, pues ellos se sintieron tristes, muy tristes. Hasta el punto, dice el texto, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Otro texto semejante es Proverbios 17, 25. Se dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Por tanto, de nuevo, alguien que hace un mal, el hijo necio en este caso, apesadumbra al padre y amarga a la madre. El mal ajeno produce tristeza en aquel que es cercano, aquel que es padre, que es hermano, que es hijo, que es esposo, que es esposa, le produce una tristeza que se convierte en amargura. También nos llenamos de amargura por el mal o perjuicio padecido subjetivamente. No solo por el mal objetivo, sino que el mal puede ser subjetivo, es decir, por un daño que se cree haber recibido de otros, solamente de otros. Hay personas que cuando experimentan algún tipo de perjuicio buscan siempre responsables en los demás. Siempre tiene que haber un responsable a sus problemas y ese responsable siempre tiene que ser otro, alguien que está fuera de sí mismo. Hay personas que siempre buscan culpables para sus desgracias. En 1 Samuel 36 se nos dice que David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. En aquel conflicto que sucedía en Israel, echaban la culpa el pueblo a David, al rey David. Estaban en amargura cada uno por sus hijos y por sus hijas, y querían, dice el texto, apedrearlo. Era un conflicto en el que David no tenía culpa, era culpa de su hijo, sin embargo le echaban la culpa a él, al rey David. El pueblo buscó un culpable, un responsable para el mal que les aquejaba, y en ese echar la culpa la atribuyeron al rey David. Por tanto, una persona puede tener tristeza y amargura por un daño que cree haber recibido de otros, porque no piensa en que pueda tener responsabilidad otra persona que podría ser él mismo. A veces hay personas que ignoran la responsabilidad propia que puedan tener en aquello negativo que les sucede. Hay personas que tienen la tendencia a buscar culpables y responsables siempre en los demás y nunca a preguntarse si ellos tendrán algo que ver con el problema que padecen. En Jeremías 4:18 se dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Aquí se nos está hablando de una amargura que puede tener alguien como consecuencia
de algo que esa persona ha hecho, algo malo que esa persona ha hecho. Y ese algo malo le trae tristeza, le produce tristeza y amargura. En este caso, el Señor tiene que decirle a través del profeta: tu camino y tus obras te hicieron esto. Es tu maldad la que te ha traído la amargura, la que ha hecho que la amargura penetre en tu corazón. Dios se lo tiene que decir, porque la persona no reconocía que su tristeza y amargura venía de sí mismo. La amargura es negativa, es un sentimiento negativo, en segundo lugar, porque disminuye o apaga la fe. Y esto comporta más amargura. En Mateo 26:75 se nos dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El apóstol oyó decir a Jesús que le negaría 3 veces antes de que cantase el gallo. Su falta de fe en las palabras de Jesús le llevó a tener amargura, a sentirse triste, a contemplar lo que le estaba sucediendo al maestro con tristeza, con pena, con mucha angustia y pesar. Y cuando negó por su falta de fe a Jesús, se nos dice que lloró amargamente, es decir, tuvo más amargura. De la amargura pasó a la abundante amargura. Así pues, la amargura estorba al creyente al disminuir o apagar su fe, haciéndole llevar una vida de tristeza en desesperanza. Un creyente que vive en tristeza permanente o amargura vive en desesperanza, es decir, ha perdido la esperanza de que se solucione un determinado conflicto, de que Dios le dé la salida a una determinada situación, y esto pues le hace perseverar en esa actitud de sentimiento de amargura. Un ejemplo lo tenemos en Ruth 1:13 y 21. Dice esta mujer Noemí a Ruth: ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido. Una hambruna que estaba sucediendo en la tierra afectó a Noemí y su familia. Y esta hambruna hizo que muriera el marido y los 2 hijos. Y como consecuencia de esto, Noemí estaba en amargura, tenía amargura. Amargura tengo yo, más amargura tengo yo que vosotras, les dice Noemí a sus nueras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. No tenía esperanza. Ella tenía una actitud de resignación ante lo que le sucedía. Entendía que lo que le sucedía era porque Dios lo había permitido, pero no pedía ni esperaba en Dios una salida. La mano de Jehová ha salido contra mí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido.
Hay aquí una actitud de reconocimiento de que Dios no está ausente de su problema, de que Dios es la causa de todo lo que nos pasa en la vida, la causa primera o la causa segunda, pero no hay esperanza de que Dios quiera resolver su problema, quiera sacarle de aquella situación. Por tanto, esta mujer tenía una tristeza, una amargura que le llevaba a vivir en desesperanza. Y la tristeza en desesperanza se vuelve crónica con el tiempo. Y la persona amargada no quiere abandonar ese estado. Aunque nos parezca difícil de entender, cuando una persona entra en esta situación de amargura, es como una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, entra en una situación en la que de alguna manera pues quiere permanecer. En Isaías 22:4 se dice: dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Aquí se está hablando de alguien que está en amargura, que llora como consecuencia de su tristeza, de su gran tristeza, llora, y que no quiere salir de esa situación. Dejadme, dice, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme. Aquí la persona que está hablando desde su amargura en la que se encuentra, está diciendo que no quiere consuelo, que solo quiere llorar, que quiere seguir en esa situación. Fíjense qué contradicción. Una persona triste que no quiere ser consolada, una persona en amargura que no quiere abandonar esa situación. Por eso en Romanos 3:14, hablando del hombre en su estado natural de pecado, se dice que su boca está llena de maldición y de amargura, para describir que esta actitud de cronicidad en la amargura tiene que ver con el pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo podemos vencer cualquier raíz de amargura que pueda haber en nosotros? Debemos pedirle a Dios que quite la angustia y la tristeza que llevan a la amargura. Hemos dicho que la amargura es una situación, un sentimiento de angustia, de tristeza profunda que se cronifica, que se aumenta, que se incrementa en el tiempo hasta hacer que el carácter de una persona sea amargo, sea triste, sea de permanente y constante amargura, de constante amargor. En el estado normal, un redimido no puede tener amargura. Un creyente, un redimido, un hijo de Dios, no puede tener amargura, porque la redención quita todo sentimiento de tristeza y de amargura, según nos dice Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso es este texto. Los redimidos experimentarán alegría y gozo perpetuo. Tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido de ellos. Por tanto, se nos está hablando de una situación constante, permanente, en un hijo de Dios,
producida por la salvación. Así pues, si el gozo es el estado normal de un redimido, no cabe en él la amargura. Un creyente puede tener temporalmente una situación de tristeza, puede pasar temporalmente por una situación de tristeza, temporalmente. Puede sentirse triste, claro que sí. Jesús, se nos dice que cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Y la Biblia nos dice de muchos personajes bíblicos que estuvieron tristes temporalmente. Por tanto, un creyente puede tener temporalmente tristeza. Es legítimo sentir tristeza, incluso sentir angustia y dolor. Todo eso es legítimo temporalmente. Pero un cristiano encuentra siempre en Dios recursos para llevar esa tristeza, para hacer que esa tristeza se convierta en gozo. Leíamos hace poco un texto, recuerden, un salmo que dice que has cambiado mi lamento en baile. Dios cambia nuestra tristeza en gozo, nuestra tristeza en alegría. Así pues, si un cristiano se siente triste, o peor aún, siente que está teniendo una raíz de amargura, debe reconocerlo, debe reconocerlo. Debe reconocerlo ante Dios, si de verdad quiere que desaparezca esa raíz de amargura, debe reconocerlo. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Hay una lista, pero lo primero es la amargura. Quítense de vosotros estas actitudes negativas, la primera de ellas, la amargura. Un cristiano, por tanto, debe querer quitar de sí la amargura. Y debemos reconocer, por tanto, la existencia de este sentimiento negativo, si existe en alguno de nosotros, debemos reconocerlo para poder clamar a Dios y confesarle nuestra situación y pedirle ayuda. En el Salmo 31, versículo 9, se dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Por tanto, he aquí un ejemplo de lo que venimos diciendo, de alguien que es creyente en Jehová, en Dios, que acude a Él acogiéndose a su misericordia, confesándole: estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Por tanto, le reconoce a Dios su amargura, su situación, para que Dios tenga misericordia y le libre de ella. Y la amargura solo desaparece con fe consecuente. Es decir, debemos creer que es Dios quien nos da la fuerza, el poder y la gracia para librarnos de toda raíz de amargura. Está en Dios el poder darnos gozo, el poder darnos alegría. En Génesis 49, 22 al 25, se dice: rama fructífera es José. Le causaron amargura, mas sus manos se fortalecieron por el Dios omnipotente, con bendiciones de los cielos de arriba. A José le causaron amargura en distintas ocasiones diversas personas. Sus hermanos, la mujer de Potifar, le causaron mucho daño y como consecuencia del daño, tristeza y amargura. Pero se nos dice que José fortaleció sus manos en el Dios omnipotente, confiando en el poder todopoderoso de Dios, esperando en las bendiciones de Dios, en las bendiciones de los cielos,
esperando de Dios el consuelo, el gozo y la alegría. Y en 1 Samuel 36 se nos dice que David se angustió, mas se fortaleció en Jehová su Dios. Un texto semejante al anterior. Otro ejemplo de alguien que está en tristeza, que está en angustia, que tiene una situación de constante dolor, pero que se fortalece en Dios. Por tanto, desde esa fuerza que viene de Dios, el creyente debe vivir esperando que Él, el Señor, cambie lo negro en blanco, lo triste en alegre, lo negativo en positivo. El cristiano debe esperar en Dios, debe confiar a Dios su causa, su problema, y debe hacerlo con fe consecuente, es decir, viviendo con un talante bueno, misericordioso y perdonador. Antes hemos dicho que la persona amargada pues no se comporta de forma buena, no se comporta de forma misericordiosa ni perdonadora. Por tanto, el que espera que Dios le dé gozo, el que espera que Dios quite su amargura, debe luchar contra su viejo hombre. Debe luchar contra el viejo hombre que se afecta por el mal o por el perjuicio. Es el viejo hombre que hay en todo creyente, el que se llena de tristeza y de amargura. Por tanto, el creyente debe de luchar contra ese viejo hombre obrando el bien, obrando la justicia, mostrando el fruto del Espíritu. Como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, el que espera de Dios el gozo, el que espera de Dios la alegría, el que espera que Dios quite cualquier raíz de amargura en él se comporta con una actitud de fe, una actitud de bondad, una actitud de misericordia, una actitud perdonadora con el prójimo. En vez de ir por la vida afectándose por el mal propio o ajeno, en vez de ir amargándose, entristeciéndose por cualquier forma de mal que pueda estar sucediendo en su vida o alrededor de su vida, actúa con una actitud bondadosa, una actitud de misericordia, perdonadora, etcétera, como hemos leído. Hermanos y amigos, hemos hablado de la amargura que estorba y contamina. Y nos hemos preguntado qué es la amargura. Y hemos dicho que es un sentimiento de profunda tristeza que afecta a todo nuestro ser, alma y cuerpo, hasta agriar el carácter y hacer de la persona un ser amargado. Es un sentimiento de negatividad destructiva para quien lo padece, porque le estorba para alcanzar la gracia de Dios y para que otros que nos acompañan en la vida puedan vivir de forma adecuada, porque la amargura contamina. La amargura contamina la negatividad. Quien tiene amargura será destructivo para sí y para su prójimo. Quien vive en amargura será un estorbo para sí y para su prójimo. Nos hemos preguntado qué lleva a una persona a llenarse de amargura y hemos dicho que el mal o el perjuicio padecido objetivamente por un daño real recibido en carne propia
o por la decepción sufrida por el mal comportamiento de otros. La amargura disminuye o apaga la fe del creyente al traerle una amargura crónica que le estorba, al hacerle vivir en una continua desesperanza. Y nos hemos preguntado cómo podemos vencer cualquier amargura que haya en nosotros. Y hemos dicho que debemos reconocer cualquier forma de tristeza crónica que haya en nosotros y pedirle a Dios que nos libre de ella. La amargura solo desaparece con fe consecuente. En Dios está la fuerza que nos libra de la tristeza permanente. Quien cree en esto es bueno, misericordioso y perdonador. El Salmo 31, 1 al 3, 7, 14 al 16 y 24 dice: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Sálvame por tu misericordia. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Que Dios te bendiga y quite tu tristeza y la cambie por gozo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a vivir en el gozo de la salvación. Es el pecado que hay en nosotros el que quiere quitar el gozo de la salvación, quiere que, teniendo tantas bendiciones en ti, tantas bendiciones para esta vida y para la venidera, vivamos en tristeza y en amargura. Líbranos, Señor, de tener esta actitud de pena permanente, de tristeza permanente, y ayúdanos a vivir con gozo, con esperanza, con fe, con bondad, con misericordia, con justicia. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la salvación que tenemos y del gozo de la salvación que tenemos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que hace posible que tengamos ese gozo. Te suplico, Señor, que sigas ayudando a los enfermos. Te seguimos pidiendo por Carmen Rosa y su recuperación de la operación a la que ha sido sometida. Ayúdala, Señor, a ella, también a su familia, a cuidarla, a ayudarla. Bendice también a los que están terminando de recuperar del COVID, como Carmen Teresa y Ninrod, y también por otros, Señor, que también padecen COVID. Te pedimos, Señor, por aquellos que son familia, aquellos que son cercanos a nosotros y que están padeciendo el COVID, aunque sea de forma leve. Te pedimos por ellos, Señor, que tengas misericordia, que les ayudes, que los libres del mal y del maligno. Y también por otras personas, Señor, que sufren otras enfermedades, o que son mayores de edad, o que son vulnerables porque están en trabajos expuestos. Ayúdanos, Señor, a todos y líbranos de toda cosa mala, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas y por tus bendiciones y por tantas cosas que nos das cada día.
Bendito seas, oh Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.